¿Tú crees en las recetas? No sé si te gusta cocinar, si le das a eso de la cocina, de meterte a hacer recetas de, pues no sé cuál sea el plato de comida típico en tu país, puede ser la tortilla española, puede ser el ajíaco, puede ser el tamal, puede ser la carne con chimichurri, pueden ser los tacos, puede ser el ceviche, no lo sé, no sé si te gusta la cocina, no sé si te gusta cacharrear con los ingredientes, hacer nuevas pruebas, seguir recetas que has encontrado en internet, seguir recetas de tu madre, de tu abuela, o si eres muy cocinilla, si ya tienes tus propias recetas. Bueno, pues hoy voy a hablarte del poder de las recetas, porque yo sí creo en las recetas. Habrás visto mucha gente que te dice no existen recetas para el éxito, no existen recetas para emprender, no existen recetas para tal o cual cosa. Al final es cierto que cuando tú tienes una receta y se lo das a un chef, por ejemplo, la receta de la tortilla española, se la das a un chef que no haya hecho tortilla en su vida, seguro que la va a hacer muy bien, y cuando se la das a alguien que no sepa cocinar, es probable que la haga muy mal. Bueno, pero es que las recetas no son simplemente los pasos del 1 al 10 que tienes que seguir. Una receta bien hecha, detallada, con los ingredientes, con el modo de preparación, es probable que no te salga perfecta la primera vez, pero te va a salir sin duda muchísimo mejor a otro nivel respecto a no tener receta, y es que las recetas hay que acompañarlas con un elemento fundamental que es practicar y practicar y practicar. Y hay muchos matices, muchas cosas que pueden pasar cuando estás cocinando que no pueden quedar reflejadas en la receta, por muy detallada que sea la receta, porque a lo mejor tu tipo de horno es diferente y necesita más temperatura o menos temperatura, tu sartén es más grande o más pequeña, no es la sartén más adecuada para hacer tortilla española, no es la sartén más adecuada para hacer este u otro plato, pero a lo mejor no tienes otra sartén y es la herramienta con la que tienes que trabajar. Bueno, pues cómo adaptar la receta a tu sartén particular es lo que, por muy detallada que sea la receta, seguramente no esté puesto. Y por eso, cuando le das una receta a una persona que no sabe, muchos dicen no le sale bien la comida y por eso las recetas no funcionan. Bueno, pues si te ves los vídeos en internet de gente que te inspire, de emprendedores, de gente que haya hecho cosas, proyectos, tareas, que haya tenido iniciativas que a ti te conmuevan, te emocionen, te inspiren, y ves cuáles son las claves que dan esas personas, pueden ser del entorno empresarial, como Jack Ma de Alibaba, como Jeff Bezos de Amazon, puede ser Steve Jobs, tantos vídeos sobre Steve Jobs, puede ser Bill Gates de Microsoft, puede ser cualquier persona, Oprah Winfrey, puede ser Jack Dorsey de Square y Twitter, al final puede ser cualquier persona que te inspire, del mundo empresarial o de cualquier otro sector. Bueno, pues cuando veas los ingredientes que ellos dan, vas a ver que la mayoría de los ingredientes se repiten. Y eso significa que sí existe una receta. Sí existe una receta de ingredientes que si los pones en práctica y los pones en práctica al máximo, sí te van a funcionar para tener éxito en cualquier proyecto que emprendas, para trabajar muchísimo mejor y encima para disfrutar de una vida muchísimo más a lo grande que ahora, porque tengas más tiempo de calidad, más tiempo libre de calidad, más tiempo para estar con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, con la gente que es importante para ti, más tiempo para ti, para tus aficiones, para cuidar tu salud incluso. Seguro que si eres emprendedor, pues hay muchas fases en las que no estás cuidando tu salud todo lo que deberías. A mí me pasó durante muchos años y al final tuve que acabar tomando omeprazol, no sé cómo se llama en tu país, pero al final, bueno, es un medicamento para cuidar el estómago porque tenía problemas con la digestión y era fundamentalmente por el estrés. Bueno, pues al final tener tiempo de calidad para eso lo consigues cuando aplicas estas recetas. El problema es que la mayoría de la gente, el 80, el 90% de las personas no van a aplicar las recetas al máximo, porque el que haya una receta no quiere decir que sea un camino fácil, quiere decir, como siempre digo, que es un camino inteligente. Y todo lo que trabajo en mis métodos de formación sobre productividad, éxito emprendedor, cómo tener éxito en cualquier proyecto que emprendas, tanto si es un proyecto por cuenta propia, en tu propia empresa, o si eres autónomo o independiente, como si quieres emprender un proyecto en una multinacional o en la empresa en la que trabajes y no eres el presidente o el dueño de la empresa, no pasa nada. Estas herramientas valen igual para un caso u otro. En todos estos casos yo sí creo en las recetas, pero las recetas acompañadas de práctica, práctica y práctica, y las recetas bien acompañadas de un buen método que te dé los ingredientes, las herramientas para saber qué hacer cuando tu sartén no es la misma que te cuentan en la receta, cuando tu horno no es el mismo que el que te cuentan en la receta. Yo desde hace unos años he empezado a hacer pan y, por ejemplo, el horno que tengo ahora, pues aunque las recetas de pan pueden estar a 180, 200, 250 grados los primeros minutos, en mi horno, como no lo ponga a 300, no se cuece el pan. Así que necesitas un método, un acompañamiento que te ayude para saber lo que yo digo. Y los what ifs en inglés, los qué pasa si mi sartén es diferente, mi horno es diferente, mi cocina es más grande o más pequeña, o no tengo estos ingredientes exactamente y tengo que cambiar un poquito la receta, cómo asegurarme que el resultado final va a ser el mejor posible. Bueno, pues ahora quiero compartir contigo, después de haber visto
todos estos minutos por qué creo en las recetas, pero cuando las aplicas hasta el final y cuando tienes ese método para acompañarte todo a lo largo de las recetas, para los problemas que van a surgir, voy a contarte cuáles son los 8 pasos de mi método para que tengas éxito en cualquier proyecto que emprendas, para que de verdad seas productivo, para que sepas gestionar a tu equipo como nadie, para que sepas hacer cualquier proyecto que hasta ahora no te habías atrevido a hacer, o a lo mejor esos proyectos que siempre habías tenido rondándote la cabeza, pero que nunca habías sacado tiempo para hacer y que siempre decías, lo haré más adelante, lo haré más adelante. Bueno, pues voy a compartir contigo los 8 pasos de mi método, 8 pasos, que son las 8 etapas, los 8 ingredientes de esa receta que si aplicas hasta el final, vas a empezar a ver que se traducen en resultados geniales. Vas a trabajar genial viviendo mucho mejor que ahora. Bueno, pues, ¿cuáles son esos 8 pasos? Y fíjate en qué palabra forman los 8 pasos. Te doy una pista y es que yo trabajé en la Fórmula 1 y todo mi método se basa en mi experiencia como ingeniero en el equipo Renault de Fórmula 1 durante 2 temporadas. Las 2 temporadas que el equipo ganó todo lo que se puede ganar en Fórmula 1, el Mundial de Marcas y el Mundial de Pilotos, así que tuve la inmensa suerte de poder estar en una de las etapas más doradas del equipo y yo cometí un error. Cometí un error porque pensé que lo que había aprendido del equipo era sobre todo tecnología. Y cuando monté una empresa de ingeniería años más tarde, después de dejar el equipo Renault por un tema familiar, pues al final cuando monté mi empresa de ingeniería pensé que había aprendido mucho de tecnología en Renault y que lo podía aplicar a mi empresa y que eso era todo lo que había sacado, todo el jugo que le había sacado a la Fórmula 1. Me empecé a dar cuenta cuando tuve que liderar de verdad, cuando tuve que liderar equipos, cuando tuve que ser empresario al final con todo lo que eso conlleva, me di cuenta de que había aprendido algo mucho más trascendente, algo mucho más transformador. Y es la manera de gestionar un equipo en un entorno tan exigente como la Fórmula 1. La manera de ser productivo, la manera de gestionar un equipo, la manera de conseguir emprender con éxito cualquier proyecto que quisieran emprender en Fórmula 1. Uno de los entornos en los que la velocidad es mayor y la exigencia es mayor de todos los sectores que yo he conocido. He trabajado también en el sector aeroespacial, he trabajado en otros sectores y al final la Fórmula 1 para mí es uno de los sectores más exigentes, junto con el sector militar, en el que podrás estar o no de acuerdo, por supuesto, con las tareas que se hacen en el sector militar, pero sin duda es un sector donde el hecho de que muchas veces se juegue en la vida pone las prioridades, las tareas, la gestión de equipos a un límite en el que nos permite aprender muchos métodos de gestionar que pueden ser útiles para ti, sea cual sea tu tamaño de empresa y sea cual sea tu sector. Bueno, pues los 8 pasos de mi método son los siguientes. Y te decía que a ver si sabes cuál es la palabra que forman las iniciales de cada uno de los pasos, porque tiene mucho que ver con esto de la Fórmula 1. Eso te lo dejo como adivinanza, como reto para el vídeo. El primero de mis pasos, de los pasos de mi método, es el foco. El primero de los ingredientes para mí, y todos me lo decís cuando estáis en mis formaciones, en los talleres, cuando hacéis preguntas, cuando participáis en cualquiera de mis cursos, al final una de las principales problemáticas, de los principales problemas que tenéis es el foco, el no tener suficiente foco, el tener demasiadas distracciones, el sentir que estás perdiendo muchas veces el tiempo y al final el nivel de foco es súper importante, pero el nivel de foco ¿en qué? Porque al final una cosa es el nivel de foco, qué nivel de atención tienes que tener y tienes que asegurarte de que el nivel de atención sea máximo. Y sea máximo es como cuando estás enamorado de una persona o como cuando depende la vida de tu hijo de ello. Ese es el nivel de foco que tienes que tener para tener éxito de verdad, porque va a haber muchos obstáculos a lo largo del camino y necesitas ese nivel de foco. Pero, ¿foco en qué? Tienes que tener claras tus prioridades y por eso es fundamental que te hagas una lista de cuáles son las prioridades para ti, cuáles son las prioridades de verdad y que al ponerlas por escrito veas las que pueden o no ser coherentes entre ellas. Puede haber muchas prioridades y algunas de ellas son incompatibles, no puedes conseguir uno y otro a la vez. Bueno, pues es importante por eso que pongas por escrito tus prioridades. ¿Qué más? Pues este es el primer paso, pero queda mucho más todavía en el método y quedan otros 7 pasos. Este es el primero, que es el foco. Es primero qué nivel de foco tienes que tener, ya sabes, como si tu vida fuera en ello, la vida de la persona más querida en tu vida fuera en ello, o si estás enamorado de un primer amor, si estás enamorado de esa persona de la que te enamoraste cuando estabas en el instituto, bueno, pues ese nivel de energía es el que tienes que tener. Al final la clave, y no lo digo muchas veces explícitamente porque se ve entre líneas en mis vídeos, pero la clave para que tengas éxito emprendedor es que tengas el nivel de energía adecuado y por supuesto el método y las herramientas, pero la energía es fundamental. Así que el nivel de foco, ese es el nivel de foco que tienes que tener, si no, no vas a conseguir los proyectos que quieres conseguir de verdad y te pondrás muchas excusas de por qué no ha sucedido, pero no ha sucedido al final porque no has tenido la energía que necesitabas tener y quizás es que ese no era el proyecto que te emocionaba como para tener ese nivel de energía. Y luego las prioridades, que es hacia qué enfocarte. Una vez que tengo el nivel de foco adecuado, la linterna con la potencia adecuada, ¿hacia dónde la ilumino?
Recuerdo este anuncio de Pirelli, de los neumáticos Pirelli, que dice que la potencia sin control no sirve de nada. Y es una frase súper importante, la potencia sin control no sirve de nada. Así que hay que saber tener el nivel de foco adecuado, pero enfocarlo hacia el sitio correcto, que son las prioridades correctas, las prioridades que tú hayas determinado para ti. Ese es el primer elemento. El segundo es un elemento súper importante, que es el elemento del orden. Y está muy bien tener estas prioridades, está muy bien haber visto hacia dónde tienes que poner el foco, pero tienes que tener, por una parte, claras cuál es el orden de tus prioridades y además tienes que dedicarte a tareas de orden. Y las tareas de orden son las tareas en las que haces todo el resto de tareas que a lo mejor no te parecen prioritarias al principio y que no están en esa lista de tareas prioritarias, pero que son fundamentales para que tu empresa tenga éxito si estás montando una empresa, lanzando una empresa, o para que tu proyecto, tu departamento tengan éxito si estás trabajando en una multinacional. Al final hay muchas tareas que no se trata de tener ordenado tu escritorio, tener ordenado tu ordenador, tus carpetas, que también. Se trata de tener un nivel de orden, y siempre lo digo así, un nivel de orden en el que para ti el orden no sea un problema. Es tener un orden en revisar cada semana tus objetivos, tener un orden en tener controlados tus indicadores principales, los indicadores económicos de tu empresa, pero también los indicadores de productividad, lo que yo llamo los KTIs, por analogía con los KPIs de producción en general. Los KTIs son los Key Time Indicators, del inglés los indicadores clave de tiempo, que al final no solo es cumplir los plazos, son mucho más, y en mis formaciones trabajo en cómo determinar esos indicadores. Bueno, al final es tener tiempos a la semana para tener ordenado tu trabajo habitual, tu gestión, tus indicadores principales, ver cómo va respecto a tus objetivos, cómo va tu equipo respecto a tus objetivos. Esa es la parte o alguno de los elementos fundamentales que están en el segundo paso, que es el orden. Luego, la R, a ver si vas adivinando cuál puede ser la palabra que van formando. Todas las iniciales de cada uno de los pasos. Hemos visto el foco, hemos visto el orden, y el tercero es la rutina. Para mí, igual que las recetas, sí existen. El problema es que la gente no las pone en práctica al final, hasta el final. Las rutinas son sumamente poderosas. Así que la R es de rutina. ¿Y por qué rutina? Porque al final, si tienes una rutina optimizada, si tienes bien clasificado en qué momento vas a hacer cada cosa, cuál es tu rutina diaria, no todos los días van a ser iguales, en función de tu nivel de energía, en función del tipo de tareas que tengas a lo largo de la semana, va a haber días de distintos tipos. Si eso lo tienes optimizado para tu caso particular, si eso lo tienes optimizado, vas a ser mucho más eficiente, vas a ahorrar mucha energía que ahora a lo mejor estás utilizando cada día para, al principio de cada día, planificar qué vas a hacer ese día, o a medida que te llegan las tareas, planificar cómo vas a hacer una tarea u otra, si vas a hacer varias tareas en paralelo, si vas a hacer una tarea de repente que te llega en lugar de otra que estabas haciendo. Si la rutina la tienes pensada, va a ser muy útil porque te va a ahorrar mucha energía, vas a tener todo mucho más optimizado porque la vas a ir mejorando con el paso de las semanas y además vas a tener la energía para lo que de verdad importa, que es hacer las tareas que más impacto van a tener en tu organización, lo que yo llamo las tareas palanca, las tareas que más impacto van a tener en tus resultados, las tareas que a lo mejor te exigen más creatividad, que a lo mejor tienen más complejidad, que a lo mejor te exigen un nivel de energía o de concentración más alto, a lo mejor te exigen estar más en modo flow. Ya sabes esta palabra que ahora está tan de moda, estar en modo flow, estar con esa energía casi infinita, el tiempo se detiene, me viene la inspiración. Bueno, pues para tener máxima energía para ese tipo de tareas, es mejor que no la gastes en pensar cada día cómo vas a organizarte. Así que el poder de las rutinas es fundamental. Y luego viene la M. Hemos visto la F de foco, la O de orden, la R de rutina, y ahora viene la M. A lo mejor ya has adivinado qué palabra estamos formando. Bueno, pues ahora piensa en cuáles pueden ser las palabras que vamos a formar con cada una de esas siglas que nos quedan. Bueno, pues la M es de misión. Tienes que tener claro cuál es tu misión. Te hablaba antes de la importancia de la energía, que es el elemento fundamental para tener éxito en cualquier proyecto que emprendas y para tener una vida a lo grande, no solo en el trabajo, sino fuera del trabajo, porque la vida es todo, y si no es a lo grande en todos los aspectos, no es una vida grande, así que tienes que seguir trabajando en cada una de las áreas para que esté todo bien equilibrado. Bueno, pues la M de misión es tener claro cuál es tu rumbo. ¿Qué es lo que pones en el GPS cuando vas con tu móvil y pones el Waze o el Google Maps para ir a un sitio, a una dirección de un amigo con el que has quedado, a una reunión, y pones la dirección? Es tener clara cuál es la dirección. Ya sabes que en función de los atascos o los trancones, como se llama en muchos países en Sudamérica, pues en función del atasco del tráfico que haya, puede ser que tu ruta al final cambie, que el programa te vaya recalculando la ruta para llegar más rápido, pero el rumbo, el destino final va a ser el mismo. Así que puedes cambiar tu rumbo, pero no cambies tus objetivos, la misión final.
es algo que por supuesto vas a ir revisando, pero una vez que la tengas clara, déjala estática y que el tipo de cosas que pasen en tu día a día, los obstáculos, los cambios de normativa, las cosas que hagan que cambie tu situación y que te pongan dificultades, que te haga girar, cambiar de calle, cambiar de ruta para buscar cuál es el mejor camino, pero seguir con ese objetivo final, con ese destino final, sin modificar. Esa es la clave. Así que cambia tu rumbo, no cambies tus objetivos finales. Bueno, pues esto todo para hablar de la misión. Tienes que tener la misión clara y la tienes que tener por escrito. Si tienes equipo, haz la misión con tu equipo. Si tienes jefes, haz la misión con tus jefes. Al final funciona mejor si todos nos sentimos parte y si todos hemos aportado algo para esa redacción de la misión. No puede ser una misión genérica, como en tantas empresas que dicen que su misión es generar productos y servicios que generen un mayor bienestar para un gran número de clientes. Bueno, es que eso es aplicable a cualquier empresa. Hagas teléfonos móviles, fabriques zapatos o tengas un restaurante de pizzas. Al final, cualquiera de esas empresas podría tener esa misión. Por eso tu misión tiene que ser una misión que sea solo la tuya, con tu nombre y apellidos, concreta, escrita y en un papel que va a ir cambiando. A lo mejor es 1 o 2 hojas de misión no más y es algo dinámico. Cada vez lo vas a ir afinando, lo vas a ir precisando más. Pero es importante que todas las personas involucradas hayan participado en la redacción de esa misión. Eso es sobre la misión. Luego, ¿cuál es el siguiente ingrediente? Hemos visto el foco, el orden, la rutina, la misión. Antes de que pasemos al siguiente ingrediente, que ya es el quinto ingrediente, el quinto paso, ¿por qué la misión hacia la mitad de tu método, Isaac? ¿Por qué no, como tantos otros métodos, la pones al principio? Bueno, pues porque seguro que tú tienes claro más o menos hacia dónde vas a ir cuando estás empezando, pero para mí un ejercicio muy poderoso para que tu misión esté bien hecha de verdad es que la hagas hacia la mitad. Que no la hagas desde el principio, si quieres puedes hacer un primer borrador, pero el haber pensado cuáles son tus prioridades y el foco, el haber pasado por el orden, haber hecho tus tareas de orden y haber ordenado esas prioridades, el haber pensado cuál es tu rutina, eso te va a hacer que tu misión, si la escribes como cuarto paso, va a ser mucho más rica, va a estar mucho más aterrizada, mucho más concreta que si la pones al principio, que va a ser mucho más vaga. Y no pasa nada porque el foco, el orden, las prioridades, a lo mejor las tengas que volver a revisar después de haber hecho tu misión, no pasa nada. Ese ejercicio va a ser mucho más potente si vuelves a tu foco, si vuelves a tus prioridades y haces a lo mejor una nueva versión de la lista, no pasa nada. Bueno, pues eso es el foco. Vaya, nos aparece un perro por aquí. Esto es lo bueno de grabar en el exterior, no pasa nada. Hasta ahora no me había pasado esto. Bueno, pues hemos visto el foco, hemos visto el orden, hemos visto la rutina, hemos visto la misión. Y ahora vamos a ver la U de urgencia. Seguro que ya sabes qué palabra voy a formar. La U de urgencia. Y la U de urgencia es, fíjate, a mí hay una frase que me encanta y siempre la digo en mis formaciones, y es que te pares a pensar ahora mismo cuáles de tus tareas son urgentes. Seguro que si te hago esa pregunta y ves de la lista de tareas que tienes al día cuáles son urgentes, vas a tener casi todas urgentes. Bueno, pues si todo es prioritario, fíjate en esta frase. Nada es prioritario. Si todo es prioritario, nada es prioritario. Si todas tus tareas tienen una banderita roja, es que todas son igual de importantes y al final ninguna destaca. Hemos visto ya cuáles son las prioridades, pero en la U de urgencia vamos a ver cómo aterrizar esas prioridades y cómo hacerlas. Y básicamente, el poder cumplir con tus prioridades, primero depende de tenerlas claras, tener tus prioridades en una lista y ordenadas, esas ya las tenemos de los primeros ingredientes, y segundo, saber que no puedes llegar a todo. La lista actual de un directivo, de un profesional promedio, está entre 50 y 150 tareas. Piensa cuántas tareas tiene tu lista de tareas. No puedes llegar a todo. Hoy, en la era del conocimiento, como ya definía Peter Drucker, donde no estás fabricando unidades de producto o de servicio en una cadena de fabricación, al final tú tienes muchísimas tareas de pensar, de estar frente a un ordenador, pensando, analizando, y de esas tareas hay miles, infinitas, por eso no puedes llegar a todo. Lo importante, lo difícil, lo crítico hoy es tener un método que te permita saber cuáles son las tareas que más impacto y más rápido van a tener un impacto para conseguir los resultados y los objetivos que quieres. Así que en la U de urgencia, lo que es fundamental es que apliques herramientas, como yo trabajo en mis formaciones, como el planificador ideal. Si no tienes la plantilla, por favor, escríbeme, pónmelo en los comentarios de este vídeo, me escribes a mi correo electrónico si estás en mi lista de correos electrónicos para que te mande el planificador ideal, que básicamente es una herramienta en la que no solo planificas, sino luego analizas a qué le has dedicado el tiempo de verdad. Con el planificador ideal y con una idea fundamental que quizá la sociedad no te acostumbre a tener, es que no tienes que estar tan obsesionado por lo que haces cada día, sino por cumplir los objetivos en la semana, porque la semana es el horizonte temporal o el núcleo de la planificación temporal.
es el horizonte temporal más crítico, es el núcleo de una gestión del tiempo bien entendida. Así que, si planificas bien por semana, si tienes tus prioridades claras para la semana, si tienes tus prioridades claras para cada día, pero tienes ese colchón de la semana para mover las prioridades de un día para otro, lo importante es que cumplas y que aterrices lo que habías previsto para cada semana. Si incorporas elementos, como yo siempre comento en muchos de mis vídeos, lo verás en muchos de mis vídeos, el margen. ¿Cuánto margen? Como siempre digo, para que no todo sea de la Fórmula 1, me refiero a un estudio de la Universidad de Harvard de 2018, el calendario del líder. No me voy a entretener aquí en explicarte cuál es ese estudio, pero básicamente era un estudio sobre gestión del tiempo en algunos de los profesionales, directivos, dueños de empresa más exitosos de Estados Unidos. Pues ellos determinaban que la gente que más éxito tenía necesitaba al menos 25% de su tiempo de margen. Si tienes 10 horas al día de trabajo, en promedio, 2 horas y media como mínimo. No me gustan los números ni las reglas de aplicar esto tal cual a tu empresa. Siempre digo que es más mentalidad y que yo trabajo principios mentales para que luego tú los adaptes a tu caso particular. Pero como orden de magnitud, como aproximación, 2 horas y media al día es bueno para que tengas de margen. Además del planificador, del núcleo de la semana, es importante que tengas tu horizonte de planificación en un horizonte más largo, más amplio que una semana. Tus objetivos a más tiempo. ¿A cuánto? ¿A un año? ¿A 6 meses? Bueno, pues hoy en día uno de los ingredientes fundamentales de nuestra sociedad es la velocidad de reacción. Las cosas van muchísimo más rápido de lo que han ido nunca en la historia antes. Por eso un buen horizonte, tanto si eres una empresa pequeña, si trabajas por tu cuenta, si trabajas en una gran empresa, un buen horizonte temporal es a 3 meses. Yo te animo a que tengas tus objetivos, 3 objetivos, no más, esos objetivos palanca, esos objetivos que van a tener un mayor impacto en los resultados. No se trata de poner una lista de 15 objetivos de los que luego no cumplas ni uno y volver a ponerte 15 objetivos el siguiente trimestre. Se trata de poner 3 y tener las herramientas para cumplir esos 3. Así que 3 objetivos clave para tu trimestre y luego enfocarte en cuáles son los objetivos semana a semana para ir consiguiendo esos objetivos. Si esos objetivos los rompes en objetivos más pequeños, los desglosas en objetivos más pequeños y esas son las prioridades para cada semana y aplicas todo mi método para conseguir esos objetivos, vas a ver cómo empiezas a tener resultados de otro nivel. Esta es la pata de la urgencia. Y aquí trabajo también en mis formaciones, ahora no me da tiempo a meterme en estos minutos, pero ¿en cuántas listas tienes que tener para todas estas listas de tareas pendientes, de tareas de un tipo, de tareas de otro, de tareas que he delegado a mi equipo? Bueno, ¿cuántas listas tienes que tener para, de la manera más eficiente posible, tener lo que yo llamo el kit óptimo de gestión para gestionar tu día a día de la manera más eficiente posible? ¿Muchas listas? ¿Pocas listas? ¿Cuántas listas? Bueno, básicamente ahora quiero que te quedes con el concepto del planificador por semana, el concepto de tus 3 objetivos maestros a 3 meses, y eso es lo fundamental para empezar. Así que eso es la clave de la urgencia. Vamos por el foco, orden, rutina, misión, urgencia, el quinto ingrediente. Vamos al sexto ingrediente de la fórmula. Y ya nos vamos metiendo en ingredientes que no es tan habitual que encuentres en otras formaciones sobre productividad, y es algo que yo aprendí en la Fórmula 1 y que me cambió la vida y la manera de trabajar, la manera de vivir, mucho más que solo trabajar, cuando lo empecé a aplicar y aplicar al máximo. Y es la L de lo que yo llamo ligero. ¿Qué significa esto de ligero? ¿Qué ingrediente más raro? Bueno, pues esto de ligero es tener el ritmo adecuado para tu trabajo. Y el ritmo adecuado para tu trabajo no es ni ir acelerado, como un pollo sin cabeza, como vamos habitualmente, porque la sociedad nos vende que hay que estar siempre muy activo, y siempre digo que ser activo es muy diferente de ser productivo, y ser productivo muchas veces implica ir mucho más lento de lo que pensarías, haciendo muchas menos tareas, pero ojo, lo difícil, las tareas que de verdad van a tener más impacto en tus resultados y que te van a acercar más rápidamente a tus objetivos. Bueno, pues la L significa no ir acelerado, no ir como pollo sin cabeza, pero tener el nivel de tensión adecuado para no ir demasiado lento, porque hoy en día el principal factor diferencial, el principal factor de competitividad es la velocidad de reacción. Por ejemplo, en la consultora McKinsey, una de las consultoras más prestigiosas sobre estrategia a nivel internacional, tienen un mantra, tienen un principio de actuación, que es que cualquier persona de la organización, sea más senior o sea más junior, cuando recibe un mensaje de otra persona, de la compañía, de toda la consultora, tienen que responder en menos de un día, en menos de 24 horas. Esa es, para ellos, una buena velocidad de reacción para responderse entre ellos. Tú tienes que saber cuál es tu buena velocidad de reacción, pero tienes que tener claro que no tienes que ir ni tan acelerado como seguramente vas muchas veces, ni tan relajado como vamos a veces al principio de un proyecto, al principio de una tarea, cuando todavía no tenemos el ritmo, y al final, por eso vienen las prisas en la fase más crítica de una tarea, que es la fase de aterrizar, la fase de ponerle el lazo.
una fase que solemos descuidar muy habitualmente. Bueno, pues tú tienes que determinar cuál es el ritmo adecuado para ti, la velocidad de reacción adecuada, si es 24 horas para responderle a un cliente o para responder a cualquier persona de tu empresa, como en McKinsey, si es más rápido, si es menos rápido, pero al final tienes que tener claro que necesitas esa velocidad de reacción. Para eso, uno de los elementos que yo trabajo también en mis formaciones es pensar en que tenemos dos umbrales muy importantes, y son dos umbrales que hoy tienes en el sitio incorrecto seguramente, y son los umbrales de urgencia y de tolerancia o de perfeccionismo. Fíjate que el umbral de urgencia normalmente lo tenemos muy arriba, es decir, cualquier tarea nos parece demasiado poco urgente, y para cuando nos parece urgente ya es muy tarde. Eso hace que al final empieces a preocuparte por la urgencia de las tareas cuando ya estás demasiado cerca de la urgencia, porque tu umbral es tan alto que cualquier nivel de urgencia intermedio te parece que no es crítico y no tienes esa sensación de debería estar trabajando ya en esta tarea. El umbral de urgencia hay que bajarlo mucho más de lo que lo tienes hoy. Y el segundo umbral, que seguramente hoy tienes en un sitio incorrecto, en un nivel incorrecto, es el umbral de tolerancia o el umbral de exigencia o el umbral de perfeccionismo. Y ese umbral lo tenemos muy alto, excesivamente alto. Somos, en general, seguro que eres muy perfeccionista. Recuerda dos frases que yo comento siempre en mis talleres, y es una de Mark Zuckerberg y otra de Reid Hoffman, el cofundador de LinkedIn, de la red social profesional. Mark Zuckerberg decía, mejor hecho que perfecto. Y fíjate cómo lo complementa Reid Hoffman de una manera súper potente, y es que si sacas un producto al mercado, un servicio al mercado, y no te avergüenzas de la primera versión que sacas, es que ya estás saliendo tarde. Volvemos otra vez a la velocidad de reacción. Lo importante que es estar cuanto antes por delante de la competencia, respondiendo a tus clientes. No se trata de sacar cualquier basura, se trata de sacar una primera versión, ni siquiera un prototipo, un pretotipo de tu producto o de tu servicio cuanto antes para probarlo con tus clientes. Seguro que no estás orgulloso, pues por ejemplo yo de mis primeros vídeos no estoy orgulloso, voy mejorando cada vez, pero si no hubiera sacado esos vídeos, no hubiera podido ver qué temas te ayudan más, qué temas te son más útiles, qué temas te dan contenido de más valor. Y al final, quizá hubiera desarrollado un producto perfecto de formación, en este caso para mí, que hubiera salido tarde y que además no hubiera sido perfecto para ti. Así que piensa si estás siendo demasiado perfeccionista. También tengo un vídeo específico sobre el perfeccionismo y cómo evitarlo para conseguir ser imperfecto pero genial, como me gusta decir a mí, y no perfecto, porque eso te va a hacer llegar demasiado tarde y no te va a permitir dar el mejor nivel de calidad a tus clientes. Pues eso sobre la L de ligero. Recuerda, tienes que ir más rápido de lo que a veces vamos en algunas fases del proyecto, pero no acelerado. Tienes que ir a un ritmo que sea el adecuado para ti, para tener esa velocidad de reacción que, por ejemplo, en McKinsey eran 24 horas. Y los dos últimos ingredientes de la receta, los dos últimos ingredientes para que la tortilla española, para que el ajiaco, el tamal, la carne con chimichurri, para que el taco mexicano te salga perfecto y que, lógicamente, a medida que practiques te salga todavía mejor, el séptimo ingrediente es la A de asertivo. Y es que, así como te decía al principio del vídeo que la energía es el ingrediente fundamental, si no tienes una energía que te mueva para motivarte, para superar cualquier obstáculo que te vas a encontrar seguro, y no es raro, es lo normal encontrarse en un entorno como el actual tan incierto, obstáculos, problemas, incertidumbres, no saber qué hacer, no saber para dónde tirar, no saber cuál es el rumbo adecuado. Eso es lo normal y es una oportunidad. Y es una oportunidad para que crezcas, para que aprendas, para que pruebas con tus clientes, para que des un mejor producto o servicio al final. Bueno, pues sin energía no vas a ningún lado y sin asertividad no vas a ningún lado. La asertividad no se trata de decir las cosas como un dictador, como si solo tú tuvieras la verdad, tratando de imponer tus razones, tus motivos, tu manera de hacer las cosas a los demás. La asertividad es una cosa totalmente distinta. La asertividad es tener claridad 100% y saber decir las cosas adecuadas en el momento adecuado y además de la manera adecuada. La asertividad es tener claridad. Y yo recuerdo en la Fórmula 1 que una de las lecciones más importantes que aprendí es que la claridad te da velocidad. Y no hay ningún sector con más velocidad que la Fórmula 1. Así que tener la claridad absoluta de cuál es tu objetivo, cuál es tu rumbo final, cuál es tu destino final, cuál es esa dirección que pones en el GPS, en el navegador de tu coche. Al final, esa es la clave para ir a otra velocidad, para competir muchísimo mejor con el resto de empresas de tu sector que estén haciendo productos o servicios parecidos al tuyo. Tener esa velocidad de reacción es lo que te va a permitir llegar antes al mercado, probar nuevas cosas con los clientes,
saber que van a aparecer obstáculos en el camino, eso es normal, no pasa nada, es lo normal y además es una oportunidad, porque al final, igual que con tu navegador, cuando aparezca tráfico, cuando aparezcan atascos, cuando aparezcan problemas, vas a cambiar la ruta, pero el objetivo, el destino final, va a seguir siendo el mismo. Serán tus clientes, además, cuando empieces a probar con ellos tus productos o servicios mucho antes que la competencia, los que te darán su feedback, su retroalimentación y podrás a lo mejor ajustar, precisar más todavía ese objetivo final, ese destino final. Pero el destino final no debe cambiar si aparecen obstáculos a lo largo del camino. Así que para eso es clave la asertividad. Y nos solemos olvidar de eso, o solemos tener un estilo de asertividad que no es el correcto, un estilo de liderazgo que no es el correcto. Así que la asertividad bien entendida es fundamental. Recuerda, la claridad te da velocidad. Sin duda, ese es uno de los factores fundamentales que hacen que en Fórmula 1 los equipos tengan tan claras sus prioridades y sean capaces de desarrollar tanto en tan poco tiempo. Y con eso llegamos al último ingrediente. Si has seguido este vídeo hasta aquí y has estado apuntando bien cada uno de los ingredientes de la receta mágica, ya sabrás que hemos visto el foco, el orden, la rutina, la misión, la urgencia, el ritmo ligero, cuál es el ritmo ideal que tienes que tener, y la asertividad. Fórmula. Y me falta el 1 de Fórmula 1, porque todo mi método para ayudarte a tener éxito en cualquier proyecto que emprendas, para tener productividad, para tener gestión de equipos como en los equipos más eficientes del mundo, tiene la base en la Fórmula 1, cuando estuve trabajando 2 temporadas en el equipo Renault de Fórmula 1. Y después lo he aplicado en mis empresas, con mis equipos, y además lo he visto funcionar en los más de 600 profesionales ya que han asistido de empresas de todos los sectores, empresas grandes, pequeñas, medianas, de todos los sectores, incluso autónomos independientes con sus propios negocios, de empresas tan grandes como el Banco Santander, como Repsol, como Iberdrola, como Bosch, y esos 600 profesionales que han estado en mis talleres presenciales, además de los muchos que han estado en los talleres y en las formaciones online que hago, esas son la prueba más importante para mí y mi motor, mi energía para seguir adelante y demostrar que ese método funciona si lo llevas a la práctica hasta el final, si aplicas estos ingredientes tal y como te los digo y tal y como te los cuento en estos vídeos. Y con eso llegamos al último de los ingredientes, y este ingrediente lo pongo al final porque es lo que da coherencia, lo que da unidad, lo que da fuerza, lo que da resistencia a todo el resto de los ingredientes. Es como ese último ingrediente que le pones a la receta para que tenga tu toque especial. Bueno, pues este ingrediente es el 1 de la Fórmula 1, y si no sabes a qué lo voy a aplicar, este ingrediente es uno mismo. Y es que está muy bien que tengas foco, que tengas tus prioridades, que tengas una rutina súper eficiente, que tengas tu misión muy clara, si no cuidas el principal activo que tienes. Y siempre suelo decir que el principal activo es el tiempo, pero es que hay un activo todavía más importante que el tiempo, y ese lo doy por supuesto, que ese eres tú mismo. Si no te cuidas a ti mismo, si no cuidas todos los planos de tu vida, al final todo el resto de herramientas no sirve de nada. Y lo verás en muchos autores descritos de distinta manera, pero al final planos en nuestra vida hay de distinto tipo. Puedes pensar que está en el plano intelectual, el plano del estudio, el plano de tu trabajo, el plano de tu mente, lo que eres capaz de crear, lo que eres capaz de pensar, edificar, cuidar tu mente, lo que aprendes, lo que estudias para formarte mejor como profesional. Luego está el plano espiritual, sumamente importante, y luego está el plano físico, el plano del deporte, el plano de la salud, el plano de la alimentación, el plano de dormir bien. Porque muchas veces me preguntan cuál es la herramienta fundamental de productividad y me oirás decir en mis vídeos que el elemento fundamental es el margen. Pero antes que cualquier herramienta de productividad, antes que cualquier herramienta para conseguir tener éxito en cualquier proyecto que emprendas, lo fundamental es cuidarte. Y una de las herramientas fundamentales, de las más efectivas, es dormir bien. Dormir las horas que necesites para estar al máximo de energía. Para tener esa energía al máximo, ¿te acuerdas de lo que comentaba de la energía, que es uno de los elementos fundamentales? Sin él no vas a conseguir nada realmente grande, y para hacer algo grande necesitas energía, y para cuidar ese nivel de energía necesitas dormir bien. Cuidarte, alimentarte bien, hacer deporte. Yo tengo un reto este año, espero no lesionarme como el año pasado, que es hacer el Ironman de Cartagena de Indias, mi primer Ironman. Ya sabes que es una carrera de triatlón que combina natación, combina luego bicicleta y combina carrera. Y en este caso son 2 kilómetros, nadando son 50 kilómetros, si no me equivoco, si no me fallan las cuentas, 50 kilómetros en bicicleta y media maratón corriendo. Así que ese es mi reto de deporte. No tienes que hacer un reto así de deporte, a mí me gusta. Y me supone un reto sobre todo mental, y por eso lo hago, no tanto por la parte física, pero cualquier deporte que hagas, de más intensidad, de menos intensidad, lo importante es la constancia, el plano físico, el plano intelectual y el plano espiritual, o tantas otras descripciones de los planos que tenemos como persona.
que puedas encontrar en otros autores. Al final se trata de tener una vida equilibrada. Ese es el último ingrediente de mi método y es un ingrediente fundamental. Lo pongo al final porque nos solemos olvidar de él y es un ingrediente de importancia clave. Así que hemos visto el foco, hemos visto el orden, la rutina, la misión, la urgencia, el ir ligero, la asertividad, súper importante, la claridad te da velocidad, recuerda, y el último ingrediente, uno mismo. No debes descuidarlo porque si no, todo lo que hagas va a tener muy poco recorrido. Y al final, lo que más merece la pena cuidar es la salud para que luego puedas hacer bien todo lo demás. Puedas querer a las personas que te quieren y que son importantes para ti, que están a tu alrededor, con las que quieres pasar tiempo de calidad, para que puedas trabajar genial, para que puedas trabajar mucho mejor de lo que estás haciendo ahora. Y si sigues toda esta receta de los 8 ingredientes, pero ojo, si además la sigues con todos mis vídeos o con alguna de mis formaciones en las que trabajo no solo la receta, sino qué hacer en cada uno de los momentos de esa receta, si por ejemplo tu sartén no es la adecuada, si tu horno no es el adecuado, si tu cocina es más pequeña, ya sabes, para resolver todas esas dudas de qué pasa en esta situación, si mi empresa es diferente, tiene un caso particular, cómo aplico este ingrediente a mi situación en concreto, todas esas dudas para ayudarte a aplicar el método de la A a la Z, del primer ingrediente al último y que te salga una receta mágica, te animo a que sigas viendo mis vídeos, a que participes en mis formaciones y me encantará acompañarte a lo largo de toda esta receta y aplicarla a tu caso particular para que luego, después de practicar, practicar y practicar, le puedas dar tu toque personal y sea la receta que yo te he propuesto, pero adaptada a tu caso. Y de esta manera consigas mi objetivo fundamental, que es que tengas éxito en cualquier proyecto que emprendas, en tu empresa, en una empresa multinacional, en una empresa de cuenta por cuenta ajena por la que trabajes y sobre todo en tu vida, para que consigas lo que siempre digo, trabajar genial viviendo mucho mejor que ahora.